y con lo cual mi acercamiento es más a la aplicación de esto, no a la parte técnica de cómo funciona, sino de qué puede hacer por ti. Entonces eso es válido para todo el mundo. Desde una ama de casa, yo lo utilizo para mis hijos, yo lo utilizo para mi día a día, yo lo utilizo para la compra, lo utilizo y no lo utilizo todo lo que debería utilizarlo, porque aún estoy en una fase de adaptación como todos. Nos estás diciendo cómo de presente está en el día a día la inteligencia artificial, más allá de que para algunos parezca que simplemente vale para hacer carteles de Disney y ponerlos en Twitter o como sea. A ver, la inteligencia artificial está presente en la vida diaria desde antes de que fuésemos conscientes que estaba presente. La inteligencia artificial es lo que hay detrás de las redes sociales. Entonces, si las redes sociales podemos decir que están presentes en nuestra vida, podemos decir que la inteligencia artificial es el artífice detrás de eso. Todos los algoritmos que definen qué ves después de un reel en el siguiente reel es la inteligencia artificial. En tu teléfono móvil, cuando estás escribiendo y te sugiere la siguiente palabra, es inteligencia artificial. Entonces la tenemos mucho más presente antes de saber que se llamaba inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues que ahora lo vamos a tener en la parte generativa, en que tomamos el control y no simplemente somos utilizados por la inteligencia artificial, sino que tomamos el control de utilizar nosotros la inteligencia artificial. Y ahí es donde se convierte, a priori, en primera instancia, en un aliado increíble para nosotros, porque básicamente te da la capacidad de escribir como Shakespeare, componer como Mozart y cocinar como Ferran Adrià, ¿no? En ciertas partes. Y precisamente eso es a lo mejor una de las características principales, que todo el mundo tiene acceso a ello, ¿no? Aunque ahora mismo no sepa cómo utilizarlo o cómo hacerlo, pero todo el mundo tiene acceso a ello. La democratización de una herramienta tan potente es algo que no se ha visto nunca en la humanidad. Ahora de repente tenemos una herramienta por 20 euros al mes. Incluso hay algunas opciones gratuitas que puedes instalar en local que son perfectamente capaces de hacer cosas increíbles. Y todo el mundo tiene acceso a ello, de cualquier lugar. Evidentemente $20 al mes puede ser mucho dinero en ciertos países, pero en España es un coste asumible por prácticamente cualquiera. También estás en la Universidad de León. A nivel educativo, ¿cómo afecta? No sé si afecta más a los profesores o a los alumnos. Yo creo que está rediseñando un poco el tema de ya simplemente ChatGPT, ahora de chavales haciendo trabajos, los deberes con ello. ¿Quién se tiene que adaptar más? ¿Los profesores, los alumnos? ¿Cómo lo ves un poco esto? Todos. Y el problema es que a los profesores les cuesta más adaptarse que a los alumnos, porque para los alumnos es un gran beneficio, para los profesores también puede serlo. Hoy hablábamos en la universidad, había un profesor que demostraba algunas quejas y yo le comentaba que probase a utilizar ChatGPT para preparar sus clases y que le sorprendería. Hay mucha gente agnóstica, hay mucha gente escéptica, hay mucha gente que está en contra de la herramienta por el miedo que le tiene a que le sustituya. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la experiencia de usuario con la inteligencia artificial es espectacular. O sea, tú de repente cuando te pones a decir, vale, tengo que crear un email para un cliente, y tú creas un email y dices, no estoy 100% convencido de esto, y lo pones en ChatGPT y dices, oye, hay algo que no me cuadra de este email, y te ayuda. Y de repente, empiezas a quererle, ¿no? Porque entonces es como que de repente empieza a serte útil. Y yo creo que los profesores lo primero que tienen que hacer es hacerlo que les sea útil a ellos, para luego poder transmitirlo a los alumnos. Es imposible pararlo, es imposible meterle puertas al campo, y con lo cual al final lo que podemos hacer son dos cosas: o utilizarlo dentro de las clases, o que lo utilicen y nos oculten que lo utilizan e intentemos pelearnos con detectores, con no sé qué, con no sé cuántos, que no funcionan por ahora, y que cree un problema. Pero de todos modos yo creo que no es un tema de profesores, fotógrafos, periodistas, es un tema absolutamente transversal en la sociedad. Y creo que una de las funciones más interesantes a día de hoy es el uso personal de la inteligencia artificial para nuestro día a día. Mi mujer lo utiliza para aprender catalán, mis hijos para hacerse los dibujos de colorear. Mi hija, 7 años, le pide a ChatGPT por voz y le dice, créame un dibujo que tenga un unicornio encima de un arco iris bailando una sardana, ¿no? Y entonces le crea exactamente eso que ella quería. Le dice, no, pero lo que quería es que el unicornio estuviese a la izquierda, y se lo cambia. Y al final, pues, lo único que le falta es decirle a ChatGPT que lo imprima. ¿Crees que será posible regularlo desde un punto de vista legal? Hombre, algo hay que hacer. O sea, yo creo que la regulación es tremendamente importante. Creo que ahora mismo esto es una casa de sombreros, que decía mi padre, porque está la cosa muy complicada. En Europa se ha intentado crear una legislación muy potente, el AI Act, que se ha llamado, y es súper agresivo, súper limitante, y una legislación muy bestia, que por un lado ya Francia, Alemania e Italia parece que han cedido a los lobbies y parece que no se va a aplicar a los modelos fundamentales, lo cual ya es que no sirve para mucho. Y por otro lado, es una regulación local en Europa que nos pone en una situación de falta de competencia con Estados Unidos o Asia. Entonces,
tampoco vamos bien. Yo creo que aquí tiene que haber una legislación. No tengo muy claro cómo tiene que ser esa legislación, pero tiene que haber una legislación, pero tiene que ser una legislación mundial. No sirve de nada que hagamos una legislación local en España, en Europa, si el resto de países no lo tienen, porque entonces lo único que hacemos es ponernos palos en las ruedas para que nosotros no seamos competitivos con las empresas que vengan de otros sitios, porque al final pensar que no sirve de nada intentar proteger el empleo limitando la inteligencia artificial si eso lo que supone es que las empresas mueran por falta de competitividad. Pues entonces la gente se va a ir a la calle igual. Entonces no sirve de nada que SEAT diga, no, yo como soy europeo no puedo automatizar procesos con inteligencia artificial, ¿no? Y eso me garantiza que mis trabajadores sigan teniendo trabajo, pero Ford lo va a hacer. Y de repente, ¿qué va a pasar? Sí. Que vamos a empezar a vender más coches Ford aquí y que SEAT va a perder empleos porque no va a tener trabajo. Entonces no sirve de nada eso. Creo que hay que buscar una cosa mucho más global, más parecido a los pactos que ha habido con el tema nuclear, con el tema biológico, con las farmacéuticas. Hay una serie de cosas que se han pactado a nivel global y que han funcionado durante mucho tiempo. Sin ir más lejos, el COVID. Hubo una reacción global al COVID y unos hicieron unas cosas, otros otras. Hubo ciertas cosas, pero se hizo de una forma bastante globalizada. Entonces creo que tenemos que apostar por eso y no parece que se esté apostando por eso, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y China van a la suya. Y vinculado precisamente al tema de la legislación y también hilando un poco con tu background de fotografía y demás, joder, la IA tiene muchas aplicaciones en tema de fotografía, pero algunas son muy peligrosas y de hecho se está viendo en el día a día. ¿Cómo valoras tú un poco esta situación? Pues, gracias. Creo que hay un problema muy importante en esa parte, en el sentido de que la herramienta es muy potente y el uso de la herramienta es lo que evidentemente es más o menos ético. O sea, no podemos tildar de la herramienta que es el problema cuando lo que hacemos es quién la usa y cómo la usa, ¿no? Lo que pasa es que, hablando en plata, generar una teta o generar un collar es la misma tecnología. Entonces, es muy complicado. Podríamos intentar limitar el entrenamiento, que es lo que han hecho, por ejemplo, en Midjourney o en otros aplicativos como DALL-E, que lo puedes hacer desnudos, pero en aplicativos open source como Stable Diffusion puedes crear porno sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de hecho, es más, si tú le dices hazme un hombre, igual por defecto te lo hace desnudo. O sea, no le tienes que decir hazme un hombre vestido para que no te lo haga desnudo, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en que la herramienta es la misma y si queremos tener los beneficios tenemos que lidiar con los inconvenientes. Pero esto pasa en todo. Entonces, lo que tenemos que controlar, por un lado, es los modelos fundamentales, si realmente son disruptivos a niveles muy bestias, pero por otro lado lo que tenemos que hacer es penar. O sea, yo pongo el ejemplo de Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que cuando le preguntan por estas cosas y por cosas más graves, que, o sea, a mí sinceramente, dentro de lo que se viene, el que cuando mi niña tenga 14 años le hagan unos fakes de desnudo en el instituto y los publiquen, joder, va a ser súper jodido para ella. Pero en términos globales, pues qué quieres que te diga, o sea, ojalá fuese eso todo, ¿no? O sea, que podemos hablar de que ChatGPT me enseña a hacer un virus que erradique a todas las personas caucásicas del mundo. Podemos hablar de cosas muy graves, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es penar el uso de una forma ejemplar. Entonces, Geoffrey Hinton, como decía antes, pone el ejemplo del dinero. O sea, ¿por qué no estamos todos imprimiendo dinero en nuestra casa? Pues porque en Estados Unidos, en este caso, si imprimes un billete o distribuyes un billete que sabes que es falso, es delito federal y te vas 15 años a la cárcel. Pues, joder, estos niños que pues, eran chavales muy jóvenes, pero que un tío se pone a hacer desnudos de su exnovia y los distribuye por WhatsApp, métele 5 años de cárcel y verás como el siguiente se lo piensa 2 veces. Entonces, cuando tú no puedes prohibir las cosas porque siempre habrá tecnología que lo permita hacer tal, y lo único que hacemos es que el hackeo, que no sé qué, no sé cuántos, lo que tienes que hacer es penarlo. Y lo que tiene que ser es que la pena sea proporcional no a la gravedad de la ejecución del delito, sino a la gravedad del impacto social del delito. Entonces el dinero se pena muy fuerte porque tiene un impacto social muy importante. Entonces con esto tenemos que hacer lo mismo. En la ley generativa hay que penarla a muerte. Y ahí en ese a muerte literalmente no, pero hay que penarla muy fuerte. Y realmente creo que si tú creas un fake news sobre el gobierno, sobre las elecciones, sobre lo que sea, y tiene un impacto social que altera nuestra democracia, te tienes que ir 20 años a la cárcel, tío, y ya está. Y eso es la única forma de que el siguiente se lo piense 2 veces. Y además hay que hacer pues un poquito el efecto Pantoja, ¿no? Hay que hacerlo con cosas que sucedan, que sean mediáticas, y dar ejemplo para que la gente se lo piense 2 veces. Hay que intentar desanimar a la gente a querer hacerlo. Porque creo que, o sea, evitarlo va a ser prácticamente imposible. Desgracias, como siempre nos ponemos en lo peor, mirando por la parte buena, obviamente. ¿Crees que las aplicaciones pueden mejorar más cosas cotidianas, el día a día, o igual grandes avances, por ejemplo, que en
campo como la salud o cosas así? ¿Cómo crees que va a estar más implicada la inteligencia artificial en nuestro día a día? En todo. Es que es una cosa tan transversal que va a afectar absolutamente a todos los campos. Va a afectar desde que ejemplos muy mundanos que ya tenemos a día de hoy disponibles, ¿no? Tú le puedes hacer una foto a tu nevera llena después de haber hecho la compra y luego al cabo de 5 días le haces una foto a la nevera vacía y le dices a ChatGPT que te haga la lista de la compra. Pero es que esto en 2 meses le podrás decir que lo pida en Mercadona y que te lo manden directamente todo lo que te falta en la nevera, ¿no? Entonces es una aplicación muy mundana, pero a mí ahora mismo yo creo que hay muchas familias que el tiempo de ir a la compra es un problema, porque es tiempo que no pasas con tus hijos. Entonces la automatización de ese tipo de procesos y que después esto pasará a un punto de tecnología donde la nevera misma tenga una cámara dentro y automáticamente te llegue a casa en Mercadona antes de que tú sepas que no tienes yogures. Cuando eso esté pasando, eso va a ser un beneficio para todos los campos. Pero evidentemente a la vez se están haciendo desarrollos en ciencia, en medicina, que van a ser absolutamente radicales, ¿no? O sea, esta misma semana se publicaba que gracias a la inteligencia artificial se puede detectar el cáncer de páncreas en escáneres sin contraste. Eso supone que ya no te tienen que pinchar en un escáner y que simplemente haciéndote un CTR te pueden dar directamente si tienes un cáncer. Y encima, como la inteligencia artificial es mucho mejor que nosotros analizando escáneres, lo puede prevenir en situaciones en las que no era visible para un médico tradicionalmente, ¿no? El cáncer de mama, exactamente lo mismo. En Canadá se desarrolló un medicamento viable para un cáncer de hígado en 30 días, algo que nos llevaba 6 años hasta ahora. Y lo han abierto porque era un experimento de inteligencia artificial, no era una farmacéutica quien lo estaba haciendo, y han abierto la patente, han dicho la farmacéutica que quiere hacerlo, aquí tenéis el resultado, ¿no? Entonces van a haber avances médicos increíbles, que en una primera fase va a ser el tratamiento de todas las enfermedades. Ahora, por ejemplo, hay temas de... Mi padre tenía Parkinson, pues hay temas de tratamiento de Parkinson que se están haciendo gracias a la IA. Entonces hay cambios muy bestias en todos los campos y son los menos mediáticos, pero realmente hay un trabajo de hormiga de científicos muy potentes que están utilizando la IA para hacer cosas como estas, ¿no? Una de las grandes empresas como Google sacó en su momento AlphaFold, que permite la predicción de las proteínas, es una historia muy científica que yo mismo entiendo, pero que básicamente en Nature se publica un artículo y donde uno de los científicos más importantes del mundo dijo que esto cambia todo, o sea, que esto básicamente cambia cómo entendemos la medicina, cómo entendemos la ciencia, esto básicamente cambia absolutamente todo. Es algo que nosotros podíamos hacer con un 73% de acierto, creo, para poder saber pues eso, si un medicamento podría ser viable para un tratamiento y tal. Y aquí hemos aumentado no solo el porcentaje de acierto radicalmente, pero es que se han reducido los tiempos de algo que lleva semanas a que lleve minutos. Entonces, creo que esos avances van a ser súper importantes y realmente son los que realmente dan la esperanza de la cura del cáncer. Pero luego, claro, esto es lo que ya estamos haciendo a día de hoy, pero es que el potencial es enorme. Que yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me gusta comentar es que el cambio climático va a acabar con nosotros en 30 años, pero a un nivel muy bestia, ¿no? A un nivel de que no podremos vivir en Barcelona. Entonces, si tenemos 30 años de margen y no somos capaces de contrarrestarlo y no lo seremos, la única opción que nos queda es que la inteligencia artificial lo solucione por nosotros. ¿Qué valor tiene eso? Todo. O sea, es un all-in. Entonces, ¿que la inteligencia artificial se nos puede ir de las manos y puede darnos problemas? Puede, pero es que por ahora tenemos otros problemas muy urgentes, el cáncer nos está matando, hay enfermedades tremendas, en el tercer mundo se están muriendo por cosas que deberíamos poder solucionar inmediatamente. Entonces, todo eso, la inteligencia artificial puede ser la respuesta. Entonces, claro, cuando hablamos de cosas como que la inteligencia artificial empieza a hacer avances científicos, que eso estamos hablando igual de más tiempo, ¿vale? Pero imaginaos que consigue dar con la fusión para la energía y que de repente podemos tener una energía a coste cero y completamente sostenible. ¿Cómo cambia el mundo eso? Es que son palabras muy mayores, ¿no?